Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar de la etapa de potencia necesaria para controlar lo que vendría siendo una resistencia térmica, una resistencia que se calienta, las cuales, bueno, pues son parte de los hornos eléctricos. También pueden ser parrillas eléctricas. En nuestro caso, como calentador, pues vamos a usar una parrilla eléctrica, ¿verdad? El funcionamiento es más o menos el mismo para calefactores, para hornos eléctricos, porque a final de cuentas lo que se calienta pues es una resistencia que se pone al rojo vivo y esta es la que emite calor a su alrededor, ¿verdad? Entonces vamos a recapitular un poco de los anteriores videos, eh, retomando lo que es un sistema de control simple a lazo cerrado. Pues tenemos lo que es las diferentes partes. Tenemos la etapa de control, tenemos lo que queremos controlar, que es el proceso, ¿verdad? Y tenemos la etapa de sensado o sensores, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos definido el proyecto que estábamos construyendo, como controlar un horno eléctrico o lo que es un similar, una parrilla eléctrica, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte central, donde dice control, es donde nosotros vamos a implementar la estrategia necesaria. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que definir qué tarjeta vamos a usar aquí. En nuestro caso va a ser Arduino 1, también puede ser Arduino Nano, Arduino Mega, ¿verdad? Bueno, va a ser Arduino. Y adentro de Arduino tenemos que decidir qué estrategia de control vamos a implementar. Puede ser el control on-off, puede ser el control PWM, puede ser el control PID, dependiendo de lo que queramos lograr a la salida, ¿no? Viéndolo físicamente, tenemos nuestro horno eléctrico, tenemos nuestro sensor de temperatura y humedad, ¿verdad? En nuestro caso también va a ser la humedad la que vamos a estar sensando. Ya vimos que esto se va a ingresar a lo que es la computadora, que en nuestro caso es Arduino, y Arduino va a sacar señal de salida, la cual va a ir a impactar en la resistencia que se calienta, el calefactor, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando entonces en esta etapa, que es la etapa de salida de nuestro sistema. Si lo vemos físicamente, más o menos va a quedar así. ¿Quién es nuestro controlador? Bueno, pues tenemos la tarjeta Arduino. En este video vamos a hablar específicamente de los actuadores o cómo voy a controlar yo la resistencia de 120 volts, ¿verdad? La resistencia que se calienta, que es nuestra planta, efectivamente, nuestro horno eléctrico o parrilla eléctrica. ¿Cómo le voy a hacer para controlar 120 volts con 5 volts que me da Arduino? Acuérdense que Arduino trabaja a 5 volts, pero mi parrilla es de corriente alterna y pues trabaja a 120 volts. ¿Cómo le voy a hacer yo para acoplar estos dos voltajes, verdad? Entonces, en este video vamos a hablar de el MOC 3011, que es este dispositivo de color blanco, y el TRIAC BTA08, que es que parece transistor, ¿verdad? Las otras partes, bueno, ya las estudiamos en los videos anteriores. Tengo dos sensores, el sensor LM35 y el DHT11. Estos están en la lista de videos del canal, ¿verdad? Ahí los puede revisar. Pero el tema que no habíamos tocado es cómo voy a controlar eh, la corriente que le llega a la parrilla para que alcance una determinada temperatura. Vamos a suponer que en nuestro caso, bueno, tenemos la señal de entrada que es temperatura y pues obviamente la señal de salida también tiene que ser temperatura, ¿no? Bueno, y humedad.
pero la humedad no la vamos a controlar tanto. Este, vamos a estarla censando, pero no va a ser un elemento que sea preponderante. Esa la vamos a hablar de la humedad en otro video para ver cómo la vamos a, no a controlar, sino a hacer que se estabilice, ¿no? Ahorita vamos a hablar nada más de la temperatura del horno, ¿verdad? De la parrilla. Vamos a suponer que nuestro horno tiene que estar a 80 grados centígrados para que, bueno, la idea es que sea un horno deshidratador, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer para manipular 120 volts si Arduino me da 5? Esa es la gran pregunta. Vamos a usar la estrategia TSP, teoría, simulación, práctica. Y al final vamos a ver una simulación en Proteus y unos circuitos de aplicación reales, unos videos de la red, donde, bueno, esto ya es un tema estudiado de el área de electrónica de potencia. Si dibujamos nuestro diagrama a bloques de la parrilla o del horno, ¿verdad?, eléctrico, más o menos va a quedar así. Tengo una temperatura de referencia, que esa yo se la voy a mandar a través de Arduino. En este caso dijimos que son 80 grados, vamos a suponer. Esa yo se la puedo cambiar con el código de Arduino, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que aquí son 80 grados. Okay. Entonces aquí está el control, que este va adentro de Arduino. Este sería Arduino, ¿verdad?, mi cajita de Arduino. Aquí pone un control PID, pero pues también puede ser, como vimos acá, puede ser control on-off, puede ser control PWM. La etapa de potencia, esta es la que vamos a diseñar nosotros. Y aquí al final de cuentas va a estar la parrilla, el sensor de temperatura, ¿verdad?, que en nuestro caso es el LM35. O bueno, cualquier sensor puede ser bueno, también puede ser un termopar, puede ser un termistor, ¿verdad? El chiste es que este sensor va a detectar la temperatura y la va a regresar acá a Arduino, ¿verdad? Más o menos así estaría el esquema. Vamos a hacer un zoom a lo que es la etapa de potencia. La etapa de potencia es la que va a controlar directamente los 120 volts de alterna de mi parrilla, ¿verdad? Entonces, si yo desgloso esa etapa de potencia, queda como sigue. De este lado va a estar Arduino mandando pulsos de 0 y 5 volts. Es que Arduino no entiende más que 0 y 5 volts. O sea, su lenguaje es un lenguaje digital. Esos pulsos van a ir a dar una etapa de aislamiento que está dada por el MOC 3011, y esa etapa de aislamiento va pegada con el TRIAC, el BTA08, y al final pues va a impactar en lo que es la parrilla. La parrilla ya maneja voltajes de alterna de 127 volts. Entonces yo voy a controlar la corriente que va a pasar a mi parrilla a través de pulsos que manda Arduino. El secreto de aquí es que estos pulsos van a ser más anchos o más delgados, y con eso yo voy, si le doy pulsos más anchos, le dejo pasar más corriente, ¿verdad? Si le doy pulsos más delgados, como este que está aquí, va a pasar menos corriente. ¿Okay? Esa es la idea atrás de estos circuitos de potencia, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a usar aquí? Bueno, en aislamiento vamos a usar el MOC 3011, el cual se les conoce también como optoacopladores. A grandes rasgos, ¿cómo trabaja este circuito? Bueno, este circuito ya pertenece a lo que se llama optoelectrónica, ¿verdad? Porque trabaja a través de señales ópticas. Llegan aquí los pulsos de Arduino a la patita 1, la 2 va conectada a tierra, ¿verdad? Esos pulsos pues nada más varían entre 0 y 5 volts, es una señal de bajo voltaje. Y luego este es un diodo LED, un diodo emisor. Bueno, no LED propiamente, sino
Es parecido a, es un diodo que emite haces ópticos, y un optotriac, ¿verdad? Este de aquí adentro, la patita 6 y la 4 se convierte nuevamente en pulsos, ¿verdad? Pero ya de este lado vamos a tener corriente alterna. Este diagrama lo explica un poco mejor. Del lado de la patita 1 y la 2, ¿verdad? De este chip, vamos a mandar señales de bajo voltaje o pulsos de bajo voltaje. Y del lado derecho, las patitas 6 y 4, ¿verdad?, van a manejar lo que es el circuito de corriente alterna. Básicamente para eso me sirve este optoacoplador. ¿Cuáles son las ventajas de usar este dispositivo cuando yo tenga que manejar motores o focos de corriente alterna, o en este caso parrillas eléctricas? ¿Cómo le voy a hacer? Pues usando un optoacoplador como estos, y su ventaja es que te aísla. O sea, si hay un corto del lado de alto voltaje, ya no le va a afectar a Arduino. Esto está aislado, esto se denomina aislamiento óptico. O sea, se puede dañar acá el circuito, puede haber un corto, puede haber una subida de voltaje, una caída de voltaje, se daña algún elemento, y acá, bueno, vamos a suponer que el motor se quema, ¿no? O el foco se abre, ¿no? Se funde. Entonces, eso ya no importa, porque pasó del lado del voltaje de alto voltaje, de alterna, y mi circuito de bajo voltaje, lo que es Arduino, y los sensores de acá de este lado, ¿verdad?, van a quedar protegidos, porque esta etapa lo que me hace es separar el circuito de bajo voltaje con el circuito de alto voltaje. Por esa razón se usan estos que se llaman optoacopladores, para poder manipular circuitos de alto voltaje sin riesgo, ¿verdad? Sin riesgo para el que está operando de este lado, que trabaja con bajo voltaje. Entonces la función principal de estos circuitos es aislar la etapa de potencia de la etapa de bajo voltaje. Enseguida tenemos el BTA08, que se le conoce como TRIAC. Bueno, estos TRIACs controlan directamente, estos se conectan a corriente alterna directamente. ¿Cómo trabajan estos circuitos? Bueno, estos dispositivos, como podemos ver ahí, son como si fueran transistores, ¿verdad? Son muy parecidos por fuera. Es un dispositivo de 3 terminales. Aquí le llama ánodo 1, ánodo 2 y gate de compuerta. La terminal derecha es la G. G significa gate, y gate en español es compuerta. Aquí van a llegar los pulsos que vienen desde Arduino, ¿verdad? O sea, esta terminal es la que yo voy a controlar con poca corriente. Acá el circuito de corriente alterna, que va a estar entre las dos terminales A1 y A2. O sea, lo de alterna yo lo voy a conectar entre A1 y A2, y la terminal G, ahí van a llegar mis pulsos de control, ¿verdad? Entonces, básicamente, el que hace la chamba de controlar toda la parrilla, o todo el foco, o todo el horno, ¿verdad?, o todo el motor, en este caso es el TRIAC BTA08. Estos circuitos, repito, son dispositivos de electrónica de potencia diseñados para controlar corriente alterna directamente. Nosotros controlamos corriente alterna con pulsos que se meten a la compuerta, a la patita G, a la terminal gate, y en las terminales A1 y A2 voy a conectar lo que es el circuito de corriente alterna. Entonces, estos dos elementos, el MOC 3011, cuya también puede ser el MOC 3021, el MOC 3031, son muy similares, ¿verdad?
funcionan más o menos igual, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Creo que nada más pues lo que es el voltaje y la corriente cambia, pero incluso las patitas están iguales del 30-21, del 30-31 y así sucesivamente. Entonces yo les recomiendo que cuando ya tengan en sus manos estos elementos, tanto el MOC como el VTA, bajen sus hojas de datos. Vamos a revisar las hojas de datos de estos elementos. Bien amigos, aquí tengo la hoja de datos, el datasheet de el MOC 3011, pero si tú le pones en Google MOC 3011 PDF, a veces la búsqueda no te manda el 3011, pero te manda sus hermanos, que les digo son familias de componentes que prácticamente son iguales, ¿no? Cambia un poco lo que es la tolerancia de corriente, la tolerancia de voltaje, pero vamos a usar esta nada más para dar una pequeña revisada de estos dispositivos. Dice aquí que son optoaisladores con salida atriac de 6 pines, ¿no? Dice aquí que estos manejan un voltaje pico de 400 volts. Entonces ya estamos hablando de que del lado de la salida, o sea de las patitas 6 y 4, su voltaje máximo es de 400 volts. Si le pones más de 400 volts, pues ya lo dañaste, ¿no? Dice, la familia de los MOC 3020 consiste en diodos emisores infrarrojos de arsenuro de galio ópticamente acoplados con un switch bilateral, ¿no? O bidireccional, puedes decirlo, ¿no? Y luego aquí dice, usos recomendados para 115 volts o 240. Acuérdense que en Europa el voltaje de la red es de 220, 240. En América es de 115. Voltaje de alterna RMS para las siguientes aplicaciones: control de válvulas, control de lámparas, interfase de microprocesadores, obviamente lo que nosotros estamos haciendo, control de motores, switch estático de potencia de AC, relevadores de estado sólido, dimmers de lámparas incandescentes. Un dimmer es un circuito que controla qué tanta luz emite un foco o qué tanta iluminación quieres en un lugar, ¿verdad? Hay veces que es necesario controlar la iluminación de de las lámparas, ¿no? Y ese proceso se llama en inglés dimmer. O sea, dimmer quiere decir que tú puedes controlar si el foco emite poca luz o mucha luz a tu propia voluntad, ¿no? Ya después aquí viene, bueno, pues todas las características técnicas, bueno, no las vamos a revisar todas, las curvas de prueba contra temperatura, ¿verdad? Contra diversos parámetros, circuitos de prueba, ¿verdad? Y cuánto mide, cuánto pesa y todo eso, ¿no? Siempre es bueno tener a la mano la hoja de datos de los dispositivos con los que estamos trabajando. En este caso, esta es la hoja de datos del MOC 3011 y ahora vamos a revisar la hoja de datos del BTA08. También les recomiendo que la bajen, que la busquen en Google, así BTA08 PDF Datasheets, y pues les va a arrojar algo parecido a lo siguiente, ¿no? BTA08 dice triax de compuerta sensible, algo así, ¿no? Sería en español. Dice características, la compuerta, fíjense, la terminal de compuerta, o sea, esta gate, que es donde yo voy a controlar el circuito de alterna, o sea, a través de pulsos de bajo voltaje, de baja corriente. Lo que me está diciendo aquí es que como máximo métale 10 miliamperes aquí a esta compuerta. Entonces fíjense que yo con
menos de 10 miliamperes que yo le ponga aquí, yo puedo controlar lo que haya entre A1 y A2 de alterna, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué más dice. Entonces, esta característica es bastante importante, ¿no? Estas dos no, bueno, voltaje de aislamiento y la norma, ¿verdad? No, para nuestra aplicación, pues no, ni esta corriente de histeresis, me parece. Este, ahorita son términos más electrónicos que no vamos a tocar aquí, pero esta corriente, este dato sí tómenlo en cuenta. Para el VTA08, si usted le pone más de 10 miliamperes aquí, o sea, en esta patita, lo va a dañar, ¿verdad? Entonces, aquí normalmente van corrientes bajas, ¿verdad? Y en A1 y A2 va el circuito de alterna como lo mostramos acá, ¿verdad? Ahí no sé qué dice, se abrió Word para cerrar. Sigamos con el VTA08, dice... Ok, bueno, aquí te da una descripción, lo que te dice es control de fase y switcheo estático, ¿no? Esta es una característica bastante importante que creo que ahí se menciona en la diapositiva. Esto sí, este es importante. Lo máximo que te puede controlar el VTA08 del lado de alterna, ¿va? Son 8 amperes. 8 amperes RMS. Si tienes un motor que va a demandar 10, 15 amperes, pues no vas a poder conectarle este triac. Necesitas buscar otro que te maneje más corriente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Este dato sí es muy importante. La carga que le vayas a poner del lado de alterna no debe consumir más de 8 amperes. Si no, pues ya el dispositivo ya se daña, ¿no? Y otra cosa, esta corriente está medida a 75 grados centígrados. Por tanto, también hay que tomar en cuenta que si tú vas a meter este dispositivo en ambientes calurosos, pues hay que tener en cuenta esta temperatura, porque esto pues va a ir cambiando. Entre más temperatura haya, pues este valor va disminuyendo, ¿verdad? ¿Qué más datos importantes? Bueno, esto no. Eh, Aquí hay muchos datos ya muy específicos, muchos son de especialidades electrónicas, ¿no? Para lo que se vaya a usar. ¿Qué más? Se recomienda almacenarse en una temperatura de entre menos 40 y 150 grados. Esto también no es muy relevante. Esto sí. Este Triac soporta hasta un máximo de 600 volts, ¿verdad? Esta es una medida estándar, ¿verdad? 600 volts. Aquí este es un dato también importante. Estos dispositivos se van a ir calentando, ¿verdad? Entonces, la resistencia sube cuando la temperatura sube, ¿verdad? Entonces las resistencias internas de este componente tienden a calentarse bastante porque estás controlando corriente alterna, ¿no? Entonces estos dispositivos se calientan bastante y hay que ponerles un disipador. Siempre hay que ponerles un disipador, ¿verdad? ¿Qué más? Dice lo que vimos hace rato. La corriente de compuerta máximo 10 miliamperes, ¿verdad? Máximo 10 miliamperes. Esto es un valor muy importante, ¿no? Bueno, esto también no, ya son datos demasiado específicos. Pero entonces, en resumen, nos quedamos con que la temperatura máxima del VTA es de 8 amperes. 8 amperes RMS, ¿verdad? Y un máximo de 600 volts. Ok. Ya después vienen las gráficas. Esto ya es una información muy, muy específica. Los pesos, las dimensiones, ¿verdad?
Ya son cosas muy específicas de electrónica de potencia. Vamos a continuar con esto. Entonces, este es el TRIAC y como advertencia, bueno, la corriente que soporta máxima es de 8 amperes. O sea, si la carga que le vas a conectar es mayor a 8 amperes, hay que buscar otro dispositivo diferente. Hay motores que manejan 10 amperes, otros que manejan, o sea, hay que tener cuidado nada más en esto, ¿no? La corriente que vas a manejar, cuánta va a ser, ¿no? Y el otro detalle es que estos dispositivos, como están controlando voltaje y corriente alterna, se calientan bastante y siempre hay que ponerles un disipador en este orificio. Para eso es este orificio, para que aquí vaya un pequeño tornillo y atrás vaya una placa de metal que sirva como disipador, porque este dispositivo se calientan bastante, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Este es el circuito que vamos a mostrar de ejemplo. Por un lado tengo el MOC 3011, en este caso estoy usando el MOC 3021, dado que Proteus no trae el 3011, pero el principio de funcionamiento es igual. Acá voy a tener una fuente de pulsos digitales que van a venir de Arduino. Bueno, el circuito completo ya lo simularemos en otro video. Aquí le voy a mandar pulsos digitales de una fuente, ¿va? Pasan por una resistencia de 220 volts. Esta es la etapa de aislamiento. Recuerden, la etapa de aislamiento es esta de aquí, va. Y luego sigue, aquí va el MOC, aquí va el TRIAC y luego acá va la parrilla, ¿no? Entonces tengo, en este caso, bueno, no va a ser una parrilla, va a ser un foco, pero va a ser representando a la parrilla, ¿no? Tengo el MOC 3021 y luego le conecto aquí una resistencia de 100 ohms. La terminal gate o la de compuerta es la 4. Aquí está, es un alambre. Y las terminales A1 y A2, como vimos acá atrás, ¿verdad?, van a controlar la corriente que pasa por este foco. Que les digo, esta a final de cuentas nosotros la sustituimos por una parrilla eléctrica en la vida real. Y el funcionamiento pues debería ser el mismo, nada más cuidando lo siguiente, ¿verdad? Cuánta corriente va a pasar por la parrilla. ¿Ok? Y esto, bueno, se resuelve de una manera muy sencilla. Lo usamos simplemente con la fórmula de, por ejemplo, si tu parrilla es de 850 watts, esa es tu potencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerle aquí con un cuadro de texto. Nada más hay que tener en cuenta que potencia es voltaje por corriente, ¿verdad? Entonces, si de aquí despejo corriente, me va a quedar potencia sobre voltaje. Okay, estas fórmulas son las que nos van a ser útiles. Entonces, si mi parrilla es de 850 watts y mi voltaje es de 120 volts RMS, la corriente que va a ir pasando van a ser 7 amperes. En cambio, si mi parrilla es de 1000 watts, igual la conecto a 120 volts, ya me estoy pasando del límite de lo permitido. Acuérdense que lo permitido es 8 amperes. ¿Sí? 8 amperes. Acabamos de decir que este TRIAC solo maneja máximo 8 amperes. Entonces, ya si pones una carga de 1000 watts aquí, este circuito ya necesitaría reemplazar este TRIAC por otro, porque este se va a abrir de aquí, ¿no? O sea, se va a quemar, esta parte se va a abrir y ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, dependiendo de la potencia de tu parrilla eléctrica y de esta fórmula, yo recomiendo que este circuito sea para potencias menores a 1000 watts. De hecho, potencias menores yo creo que 850 watts, 800 watts sería lo máximo. Para potencias mayores hay que cambiar
por uno que soporte más corriente, pero para nuestro ejemplo queda bastante adecuado, ¿no? Entonces vamos a simular, bueno, ahorita lo vamos a simular, pero primero vamos a ver el comportamiento, qué es lo que hace este circuito, ¿no? O cómo trabaja. Bueno, aquí la clave de cómo funciona esto va a ser fijo, ¿no? Son elementos de potencia que en sí lo único que me hacen es pues manipular corriente alterna, ¿verdad? Aquí el secreto es los pulsos que tú le mandes desde Arduino, y esto se le conoce como PWM o modulación de ancho de pulso. Ya tenemos por ahí unos videos al respecto. ¿Cómo funciona el ancho de pulso? Bueno, si estos son los pulsos que tú le vas a mandar desde Arduino, ¿verdad? Entonces, si el pulso tiene un ancho muy delgadito, o sea, muy pequeño, como este de aquí, el foco pues va a estar casi apagado, o va a prender muy poco, ¿no? Si tú le mandas pulsos más grandes, más anchos, el foco va a prender más, y si le mandas pulsos ya de un ancho del 90%, o sea, de casi del 100%, aquí este sería un ancho de pulso del 90, del 80%, ¿verdad? El foco pues va a brillar más, ¿verdad? Porque estás dejando pasar más corriente. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Yo le voy a mandar pulsos de Arduino. Vamos a suponer que estamos en la gráfica azul. Los pulsos son del 75%. Quiere decir que la duración de este alto es del 75% y este bajo es del 25%, ¿no? Esto me indicaría que el foco está casi todo prendido y pasa casi toda la corriente. ¿Ok? En el caso de la gráfica verde, esto sería una modulación del 50%, o sea, media parte del tiempo va a estar prendido, o sea, va a estar en on, y media parte apagado, ¿verdad? Off. Entonces, aquí el foco debería estar prendido a la mitad, dejando pasar la mitad de la corriente, ¿verdad? Y por último, el ejemplo de color rojo será una modulación al 25%, o sea, los pulsos solo duran el 25% de todo el periodo, ¿verdad? Son pulsos delgados, y eso nos indica que el foco va a estar casi apagado, por lo que y se deduce que pasa poca corriente por el foco, ¿verdad? Entonces, esta es la estrategia atrás del control PWM o el control por ancho de pulso, ¿verdad? Arduino lo único que manda de sus terminales de salida pues es esto, pulsos, ¿no? Ceros y unos, ceros y unos, 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt. Es lo único, este es el mundo digital de Arduino, ¿no? Pulsos digitales, señales encendido o apagado, ¿verdad? Todo o nada. Pero nosotros queremos el foco pues medio prendido y medio apagado, ¿no? Lo podemos lograr con esta estrategia de pulsos. Y esto se le conoce como control PWM o modulación de ancho de pulso, ¿verdad? Todos los dispositivos digitales, dejando de lado Arduino, microcontroladores PIC, microcontroladores Amiga, ¿verdad? Tarjetas digitales de National Instruments, todo lo que sea digital solamente entiende pulsos cuadrados, ¿verdad? De salida. Esto es lo que puede sacar. Pero nosotros en el mundo real pues tenemos corriente alterna, ¿no? Entonces, nuestro único medio de control son los pulsos, el ancho de pulso. Si por ejemplo reemplazamos el foco con un motor, ¿qué significaría esto? Un pulso más ancho, por ejemplo este de abajo, el motor giraría más rápido. Aquí a la mitad giraría al 50% de su velocidad. Y aquí al inicio, al 25%, giraría muy despacio, ¿no? O sea, lo pareciera mágico, pero en realidad lo que yo estoy controlando es la cantidad de corriente que está pasando por mi carga, ¿verdad? A través de la etapa de potencia, que es el triac y el moco, ¿verdad? Vamos a proceder a realizar lo que es la simulación y algunos videos ejemplo
y con esto terminaríamos la etapa de potencia. Bien amigos, aquí está el circuito en Arduino. Bueno, vamos a explicarlo parte por parte. De entrada, bueno, usted tiene que empezar a escoger los elementos aquí donde dice PIC, ¿va? Aquí. Desafortunadamente, bueno, en este Arduino que tengo, las librerías todas están en inglés. Entonces, a veces es un poco complicado descifrar el elemento en inglés, ¿verdad? Pero bueno, aquí les voy a poner cómo hice la búsqueda. Por ejemplo, le pongo mock y bueno, aquí no, en la librería optoelectrónica, aquí está, pero no está el mock 3011. Entonces voy a usar el más cercano, que es el mock 3021. Este es el modelo que voy a usar, que es muy similar al 3011, de hecho es casi igual, si no me equivoco. Bueno, lo dejamos así, ¿no? Aquí en la búsqueda, ¿no? Le borramos. Y ahora quiero buscar el BTA08, le pongo BTA08, le puedo poner, ¿verdad? Todo. Y aquí está, ¿no? Cualquiera de estos les debería de funcionar bien, ¿verdad? Aquí mismo te dice, te da la descripción, dice eh, triac de 600 volts a 8 amperes, es lo que estamos diciendo, ¿no? Estos triacs soportan hasta 8 amperes. Si le va a conectar cargas mayores, necesita otro triac que maneje más corriente. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, de acá vamos a necesitar una fuente de corriente alterna, pero en Proteus se conoce como alternator. Dice fuente de corriente alterna animada. Entonces esta va a ser mi fuente de corriente alterna. La resistencia, bueno, pues la resistencia aquí le pone resistor, ¿va? Y bueno, la que funciona es la que dice Analog Resistor Primitive. Esa es la que yo estoy usando. Para el foco le vamos a poner aquí la palabra lamp en la búsqueda. Y nosotros vamos a usar esta. La lámpara activa es un foco, es como si fuera un foco incandescente. Dado que aquí, bueno, no tenemos resistencias térmicas, ¿verdad? Vamos a ejemplificar cómo funciona esto a través de un foco. A final de cuentas, pues son elementos de corriente alterna que demandan cierta cantidad de amperes, ¿no? El chiste es que aquí en esta parte va a ir la carga, ¿no? Bueno, entonces ya ubicados todos los elementos, bueno, también encontré un switch. Aquí ya están todos mis elementos. Procede a alambrar el circuito como se muestra aquí, ¿verdad? Y fíjense, de este lado puse bueno, voy a borrar esto temporalmente, ¿verdad? Voy a borrar esto. Nada más lo tenía así como una prueba que hice. Aquí le estoy mandando pulsos aquí. Como si vinieran de Arduino. Aquí no estoy poniendo al microprocesador, perdón, a la plataforma Arduino. Estoy poniendo una fuente de pulsos. Esa fuente de pulsos le puse aquí en analógico. Van a variar entre 0 y 5 volts. Y aquí le puedo modificar el ancho de pulso y la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia, si vemos aquí, cuántas veces se repite esto en un segundo, cuántos hertz me va a mandar Arduino. Normalmente Arduino manda frecuencias altas, la que tú le digas, ¿verdad? 100 Hz, 1000 Hz, 1 kHz, 10.000 kHz, ¿verdad? No, más bien, no, 10.000 Hz, ¿verdad? Que serían 10 kHz, 5 kHz. Tú le puedes mandar frecuencias, la que tú decidas, ¿no? Eso es la frecuencia de los pulsos y el ancho de pulso. Este ancho de pulso es el que yo varío aquí, ¿verdad? Y va en porcentaje, ¿no? 25, 50, 75. O sea, este número puede variar entre 0 y 100. Y aquí tú la frecuencia que le vayas a dar. Normalmente son frecuencias altas. Yo ahorita la dejé, por ejemplo, a un kilohertz. Ahorita la voy a variar para que vean qué efecto tiene.
Y bueno, eso es cómo se configura la fuente. Esa la tomé de aquí. Aquí donde dice modo generador. Ahí donde está el cursor. Le das clic y bueno, aquí te aparecen varias fuentes. En este caso es Digital Pulse, ¿verdad? Ahí puedes escoger una numerosa cantidad de fuentes. Pero acuérdense, yo estoy en analógicos, pulso y aquí, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que ya le pusiste su fuente de pulso, estos idealmente tendrían que venir de Arduino, ¿verdad? A una frecuencia pues determinada por el programa que tú le metas. Aquí los voy a visualizar en este pequeño osciloscopio, los pulsos que yo mande de Arduino. Esta resistencia es de 220, va conectada a la patita 1 del MOC 3011 o del MOC 3021 y la otra terminal va a tierra. Ojo, aquí la tierra es la tierra de Arduino, ¿eh? Esta es la tierra digital. Acuérdense, este lado, todo esto es la parte digital, ¿verdad? Esto hasta aquí le podemos poner, ¿verdad? Aquí le podemos poner un texto que diga aquí eh, circuito digital. Digital de bajo voltaje, ¿verdad? Este es el circuito digital de bajo voltaje. Vamos a ponerla un poquito más grande, ¿verdad? O cómo se cambia aquí. Bueno, no está cambiando la. Bueno, este es nuestro circuito digital de bajo voltaje, ¿verdad? Esta parte de acá, esto. Este es mi circuito digital de bajo voltaje y acá va a ser nuestro circuito de alto voltaje, ¿verdad? Circuito de alto voltaje. 120 volts, véase, ¿verdad? Alto voltaje. Entonces, y aquí esto es lo que sería mi etapa de aislamiento, ¿verdad? Y este sería mi triac, que es el que va a hacer toda la chamba, ¿no? De manipular lo que es la corriente alterna. Entonces, aquí ya tengo todas las etapas que ya mencioné previamente en esta diapositiva, ¿no? Aquí vienen los pulsos de Arduino, aquí viene el aislamiento, aquí viene el triac y aquí está la parrilla, o que sería, en esta simulación sería el foco, ¿va? Aquí le vamos a poner parrilla o foco, ¿va? En pocas palabras, esto es lo que le vas a conectar, la carga, ¿va? La carga que tú le vayas a conectar. O sea, esto aquí iría, ¿no? Fíjate bien cómo está conectada, ¿no? Este es un medidor de amperes de corriente alterna. Este lo saqué de aquí de la sección de instrumentos. Aquí viene un amperímetro de corriente alterna. Voy a medir la cantidad de amperes que van a circular por el foco, dependiendo de los pulsos que yo le mande de bajo voltaje, ¿verdad? Digo, esto pareciera mágico, pero en realidad solo es control de corriente. Entonces vamos a proceder a empezar a simular para explicar el circuito. Bueno, antes de empezar, aquí yo les recomiendo que, incluso yo lo voy a escribir aquí, que le pongan aquí una advertencia, ¿no? ¿Cuánta es la corriente máxima? Pues en este caso va a ser 8 amperes. ¿Por qué? Porque nuestro VTA solo soporta 8 amperes. ¿Ah? Si usted quiere manejar más amperaje de corriente alta, tiene que sustituir repito. ¿Ah? Bueno, entonces esa es la advertencia, que esto no sobrepase los 8 amperes. ¿Ah?
Bueno, una vez ya diseñado esto, vamos a proceder a, fíjense bien cómo voy a empezar, ¿no? Mis pulsos, eh, voltaje bajo 0 volts, voltaje alto 5 volts. Esto no le muevo nada, esto así lo dejo. Aquí lo que le voy a mover es el ancho de pulso. Vamos a empezar con un 10%. O sea, un pulso muy, muy, muy delgadito, ¿no? Como este de abajo. Un ancho de pulso del 10%. Le voy a dar en aceptar y vamos a empezar a ver lo que son los pulsos en el osciloscopio, ¿va? Ok, entonces vamos, si ya está todo bien, vamos a darle play. Y aquí están los pulsos. Primero, antes de ver el foco, vamos a ver los pulsos que van saliendo de aquí. A ver, pero bueno, antes aquí le voy a modificar la frecuencia también. Voy a dejarla en 100 Hz para que no sea tan ni muy alta ni muy baja, ¿no? Todo esto tú se lo vas a mandar desde Arduino, ¿ah? Tú tienes el control de la frecuencia y el ancho desde Arduino. Entonces fíjense, otra vez vamos a empezar, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate, ese es el 10% del ancho de pulso. Si se fijan son pulsos muy delgaditos, ¿verdad? Muy pequeños y luego el restante periodo permanece apagado, ¿no? Vamos a hacerlos un poco más grandes, o sea que se vean un poco, mira, ahí están, ¿no? Ahí está, este es el 10% del ancho de pulso. ¿Qué está pasando del lado de corriente alterna? Del lado de corriente alterna, como pueden ver acá, por el foco está circulando una corriente de 2.5 amperes. El foco está bien tenue, ¿no? Está ligeramente prendido. Ese es el problema. Aquí no se va a alcanzar a ver mucho, ¿eh? Porque obviamente pues, es una simulación. Pero ahí se ve que el foco está de manera tenue, ¿no? Estamos mandándole al foco 2.53 amperes RMS, ¿no? de alterno. Vamos a probar ahora con el 25%. Le doy stop. Bueno, entonces ahora vamos a cambiarle el ancho de pulso al 25. Como vemos ahí va. Ahora los pulsos van a estar un poco más anchos. Y lo voy a ver en el osciloscopio y voy a ver, incluso aquí le puedo, para hacerlo más ilustrativo, ¿va? Vamos a ir apuntando aquí en un bloc de notas para que usted vea, si yo pongo por ejemplo, lo puse al 10%, ¿va? Podemos hacer aquí una tabla que diga ancho de pulso, ancho, y de este lado puede poner lo que es corriente, ¿no? Corriente AC. En amperes, ¿va? Bueno, por ejemplo, si yo puse el 10%, vamos a ponerlo otra vez en el 10. Vamos a ver, aquí a fijarnos cuánto marcaba esto. Si yo pongo el 10%, hay 2.33 amperes, ¿verdad? Un ancho de pulso de 10% me genera 2.33 amperes. Ahora vamos a probar el 25%. El objetivo de esta tabla nada más es que vean cómo va cambiando la corriente. Entonces ahora pongo aquí 25%. Los pulsos se van a ver más anchos, ¿verdad? Y vamos a ver cuánta corriente circula por el foco y cuánta intensidad hay, ¿verdad? Aquí el ancho de pulso, si se fijan, ya es más ancho. El foco, si se alcanza a ver aquí, brilla un poco más, ¿verdad?
y tenemos una corriente de 2.88. Ok, entonces le damos play, le damos stop, y si yo pongo un 25 da 2.88 amperes, ¿verdad? Vamos a hacerlo al 50%. El 50%, aquí está, 50%, hagamos play. Si se fijan, ya los pulsos están a la mitad del tiempo está prendido, o la mitad del tiempo está en alto y la mitad del tiempo está en bajo. Fíjense cómo el foco sí se alcanza a notar que brilla más. Aquí está. Y la corriente que pasa por él son 3.17 amperes. ¿Okay? Entonces aquí le doy stop. Aquí le voy a poner al 50%, la corriente es de 3.17, dijimos, ¿verdad? Lo vamos a hacer al 75% y por último a todo lo que da, al 100%, ¿no? Vamos a ponerlo ahora al 75%. 75. Y vamos a ver aquí cuánto resiste el foco, ¿verdad? Digo, cuánto corriente pasa por el foco. Fíjense, los pulsos están más anchos. El 75% del tiempo están en estado alto y el otro 25% pues están apagados, ¿no? El foco, bueno, pues yo creo que ya no se alcanza a ver que brilla más, ¿verdad? Pero aquí se puede ver que está pasando más corriente en el foco, lo que indicaría pues obviamente que el foco va a brillar más, va a emitir más luz, ¿verdad? 3.5, vamos a redondearlo a 3.5. 3.5. Cuando yo le pongo el 75%, esto me da 3.5 amperes. Y por último, el 100%. El 100% pues va a ser siempre en estado alto, ¿no? Si aquí yo le pongo 100%, ya no voy a ver pulsos. Bueno, voy a ponerlo a 90, nada más para que vean lo que hace, ¿verdad? Un 90% ya sería prácticamente un 10% de tiempo apagado, ¿no? Miren, aquí el foco sí se alcanza a ver ya que brilla todo casi, pero el foco ya llegó a su límite, 3.5, 3.51, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que ya se quedó, ¿no? Incluso aquí le voy a cambiar mejor al 90, ¿verdad? Le vamos a poner, pues sí, 3.5, creo como que ya se estabilizó ahí, 5 amperes. Ok. Si yo esto lo quiero cambiar, bueno, le puedo cambiar los valores a estas resistencias, a esta. Puedo ir jugando con el valor de esta resistencia más bien, ¿verdad? Le puedo poner más alta, más baja, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si en vez de 100 fuera de 330, no sé, ¿verdad? Esto va a cambiar, ¿no? Ahí está, ya cambió, ya bajó menos la corriente, ¿no? O sea, puedo ahí jugar un poco con esa resistencia. Yo aquí no le vi problema, la vamos a dejar de 100, ¿verdad? 100 ohms. Entonces, aquí ya demostramos con esta tabla que ellos, a través de anchos de pulso digitales, ¿verdad? Yo estoy controlando corriente alterna, ¿sí? Del lado de la parrilla o del foco, lo que se le vaya a poner aquí, pero que no sobrepase los 8 amperes, ¿verdad? Se fijan, nosotros estuvimos dentro de ese rango. Lo más que consumió nuestro foco fue 3.5 amperes. Ok. Entonces, pues esa sería su corriente máxima. No superamos los 8 amperes. No tenemos mayor problema, ¿no? Mismo caso, yo creo que las parrillas hay que tener cuidado que no sobrepasen los 8 amperes, ¿verdad? Hay que sacar ahí el cálculo con la fórmula que dijimos. Esta de potencia es igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Por ahí se puede sacar la corriente de cada elemento que vaya a conectar acá. Y bueno, con eso
pues se da por terminado lo que es la simulación, ¿no? Si se fijan, son elementos muy sencillos. Aquí quedó demostrado que con pulsos de bajo voltaje, de 0 y 5 volts, yo puedo manipular señales de corriente alterna, corriente bastante considerable, ¿verdad? Hasta un máximo de 8 amperes con este triac. Y esto va a ir cambiando pues de intensidad, ¿no? Dependiendo aquí el porcentaje que yo le ponga del ancho de pulso, ¿no? La frecuencia también, ahí sí se alcanza a ver que el foco brilla menos, ¿no? Pero bueno, es como una simulación, pues el foco se ve un poco tenue, ¿verdad? Este, con pulsos digitales de 5 volts, de 0 y 5 volts, yo puedo manipular el nivel de intensidad del foco. O sea, estoy manipulando la corriente y acuérdense, pues aquí es un foco, ¿verdad? Pero aquí pues puede ir la parrilla, un motor que sea menor de 8 amperes, ¿verdad? Este circuito es muy funcional, ¿verdad? Y te aísla la parte digital de la parte de alto voltaje, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos en YouTube de cómo sería esto, ¿no? Ya físicamente. Bueno, aquí tenemos en este video algo similar que hicieron ya, ¿verdad? Aquí lo que me interesa, qué es lo que está pasando adentro o a través del triac. Así rápidamente, sin meternos a... Para explicar esta parte, bueno, pues sería conveniente que el alumno haya llevado un curso de electrónica de potencia, donde se ven rectificadores de silicio, triacs, diacs, IGBTs, MOSFETs, ¿verdad? Pero bueno, a grandes rasgos lo que está controlando el triac, o lo que está pasando en el triac, o lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Pareciera, este es el secreto atrás del control de corriente alterna, ¿no? Cuando yo mando pulsos de 10%, o sea, pulsos pequeños, pulsos delgados, ¿verdad? Le estoy diciendo al triac que este que corte la onda de corriente alterna al 10%, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo le mando pulsos del 50% desde Arduino, le estoy diciendo al triac, déjame nada más la energía que hay en la media onda de la señal senoidal de alterna, ¿verdad? O en este Esto es caso, lo que está haciendo en sí el triac, controlando qué tanta onda alterna pasa, ¿verdad? Y cuánta no pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí el triac se apaga, ya no deja pasar nada, ¿no? Si yo le mando pulsos del 90%, pues obviamente el triac va a estar encendido mayor tiempo, ¿verdad? La energía suministrada al foco va a ser mayor, ¿verdad? Fíjense que al área bajo la curva es la integral, ¿verdad? Cuánta energía le estamos mandando al foco, y la parte blanca pues sería el tiempo en que no está prendido el foco. ¿Okay? Entonces estas formas de onda, así sin llevar un curso muy avanzado de electrónica de potencia, todo esto tiene su explicación matemática, ¿verdad? Más o menos esto es lo que pasa en el triac. Esto es el trabajo que está haciendo el triac cuando nosotros le mandamos diferentes porcentajes de ancho de pulso. En este otro video, este, así es como se vería más o menos el circuito, fíjense. Tengo esta parte es lo que manda los pulsos. Esta persona lo está haciendo con un microcontrolador que poquito diferente a Arduino, pero hagan de cuenta que todo esto es Arduino, ¿verdad? Esto es lo digital, lo que está acá a mi izquierda, ¿no? Aquí está el MOC 3021, es este chip blanco, luego se identifica porque es el chip blanco de 6 terminales, ¿verdad? Aquí ya le conectó sus resistencias, aquí le puso un LED nomás como para decir el circuito está encendido o apagado, ¿verdad? Y aquí está el BTA08, ¿no? Aquí está. Luego se van a identificar porque son las etapas de salida, ¿verdad? Del foco. Vamos a ver cómo lo hizo.
Así se vería físicamente ya armado. Esto en nuestro caso va a ser Arduino, pero lo demás va a estar prácticamente igual. Ese es el problema, porque quiero hacer otro tipo de circuito ya. Ahí está demostrando, bueno, ahí está, fíjate. Está controlando una lámpara. Esas lámparas consumen mucha corriente, ¿verdad? Mira. Y, y él está cambiando la frecuencia, ahí es porque la frecuencia la está poniendo muy baja, la creo que la está poniendo a 1 Hz, no sé, 10 Hz, no sé qué. Esa frecuencia que está usando es bastante baja, es de ser de 1 Hz, ¿no? 2 Hz, no sé. Ahí está, pero ese es así se vería, ¿no? Estoy controlando el foco. Fíjense, aquí ya empiezan a salir cables más gruesos, que son los que van a ir a dar al foco de halógeno. Entonces, esas lámparas consumen bastante corriente, nótese. Entonces, estos dos dispositivos nos están ayudando a controlar esa lámpara, ¿no? Obviamente aquí lo que hizo él es que mandó frecuencias muy bajas, por eso el foco está prendido, luego apagado, ¿no? Prendido, apagado. A ver, ¿qué más muestra? Ah, mira, ahí ya le mandó frecuencias. Aquí no le está variando la frecuencia, ¿no? Pero el circuito, fíjense, el circuito que él usa, vamos a ver si lo podemos ver aquí, es básicamente lo mismo. Aquí está, ¿no? Aquí está el MOC, aquí está la resistencia, aquí está el triac, aquí está la lámpara y aquí está la fuente de corriente alterna. De acá vienen los pulsos, ¿no? Esto pues es Arduino de este lado, ¿no? Entonces, pero el circuito de potencia es el mismo que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Ahora vamos a ver este video. Fíjense, este video también es muy breve. Vamos a ver el circuito que usa. Otra vez, es el mismo, ¿no? Mismito. Él sí está usando Arduino. Fíjense, este Arduino va a ser el que va a mandar los pulsos hacia acá. Aquí está el MOC, aquí está el triac, ¿va? Otra vez. Y pues aquí está la carga, ¿no? O sea, es el mismo circuito. Le digo, nada más ahora sí estamos usando como fuente de pulsos un Arduino. Pero el circuito de potencia no varía, ¿no? Es el mismo. Vamos a ver qué hizo. Ahí está también la lista de material, vamos a ponerla aquí. Utilizo un Arduino Uno, un Optotriac, un Triac BTA08. Les digo, el 3011 y el 3021 pues es casi lo mismo, ¿no? Una resistencia de 220, un potenciómetro. Bueno, esto es para lo de Arduino, ¿no? Y el foco que está usando es de 100 watts. Vamos a ver la parte física, que es la que queremos ver. Aquí está su Arduino. El potenciómetro es para variar la frecuencia, el ancho de pulso, ¿no? El ancho de pulso. Y aquí después, fíjense, aquí empiezan a salir los cables gruesos que van a ir a dar al foco, ¿no? Miren, ahí se está viendo cómo el dimeo, o sea, el foco varía su intensidad de luz. Fíjate. Hace ese efecto porque la frecuencia es baja, ¿no? Como si prendiera y apagada, pero la intensidad es la que nos interesa, ¿no? Ahí es donde empieza a brillar un poco más. No, si ya le baja, ahí está, miren. Sí se alcanza a ver incluso cómo la resistencia brilla un poco menos, ¿verdad? Y cuando brilla un poco más, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Este es el control de luz del que les hablo. Para eso sirve este tipo de circuitos, fíjate. En esta parte se ve bastante notable, ¿no? Así empiezan los circuitos, como que parpadean al inicio, ¿no? Pero luego de estabilizarlo, creo que lo estabilizó, le puso como un reset al programa o algo así. Ahí está, mira. Sí. Vamos a verlo
aquí, a ver, ahí está. Ahí se alcanza a ver cómo circula menos corriente por el foco, ¿no? Esto se llama un dimmer, ¿verdad? Por eso aquí arriba le puso dimmer. Eso es atenuar la luz, que no esté el foco todo prendido ni todo apagado, sino que esté medio prendido y medio apagado, ¿no? Circuitos dimmer. Ese es el objetivo de este circuito en sí. Básicamente este es el principio de funcionamiento. Se llaman circuitos dimmer y son parte básica de todo, de cualquier etapa de potencia, ¿no? De nuestro, cuando necesitemos controlar alterna, pues este circuito es básico. Hay otras variantes, ¿verdad? Hay muchas variantes, incluso también hay una parte, y no digo que sea el único, ¿no? Aquí a veces en vez de usar esto usan pues transformadores o usan relevadores, ¿verdad? Elementos que manejen corriente alterna, pero esta es una muy buena opción para controlar voltajes, perdón, corrientes en alterna, ¿verdad? A través de circuitos de bajo voltaje. Y es una opción segura porque tiene una etapa de aislamiento. Si se te quema algo acá, si entra en corto las líneas de alterna, ¿verdad? Esto pues podría dañarse, pero esta parte queda intacta. Esto no se daña porque aquí hay una etapa de aislamiento. Ok. Bueno, entonces con esto ya terminaríamos lo que es este video, donde explicamos la etapa de potencia para cerrar de cómo iría nuestra parrilla, ¿verdad? Las tres etapas que explicamos de mandar pulsos, etapa de aislamiento con el MOC 3011 o 3021 y el manejo de corriente alterna con el TRIAC BTA08. Repito, nada más como para recalcar, la carga que le vayas a conectar a este circuito tiene que ser de máximo 8 amperes, ¿no? Para garantizar que este funcione correctamente. Entonces hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima.